Muy bien, buenas tardes. Tenemos hoy nuestra reunión del Departamento de Orientación que hemos intentado ampliar un poco a todos los voluntarios que están en este momento en activo para poder trabajar sobre un tema que tiene un impacto social muy importante en este momento y del cual pues en otros centros empiezan a tener llamadas y solicitudes de ayuda. Aquí en Alicante parece que todavía no hay una notable, ni siquiera tenemos ningún rastro así llamativo de personas que hayan llamado sobre este tema, pero nosotros vamos a empezar a trabajar ya sobre él para que más adelante no nos vaya a pillar desprevenidos cuando empiecen los padres a llamar preguntando o pidiendo ayuda acerca del maltrato que pueden causarles sus hijos. Este tema se llama oficialmente violencia filioparental. Es el tema que es el nombre que al parecer se ha dado a nivel, digamos, científico, académico, y básicamente lo que busca es explicar la violencia que ejercen algunos hijos sobre sus progenitores, ya sean madres o padres, principalmente madres, pero en algunos casos y con consecuencias muy negativas también contra los padres, es decir, los hombres de la familia. Vamos inicialmente a ver un pequeño video que es más bien una introducción al tema y vamos a ver si se escucha. Si no se escucha, interrumpiremos y conectaremos unos altavoces, pero si se escucha, pues por favor estemos atentos a lo que allí sucede. Es la perspectiva de un medio de comunicación, así que sencillamente es una breve introducción y nada más. Los vendedores llegan a ser la pesadilla de sus padres. No sabías cómo iba a reaccionar, no teníamos cuchillos, no teníamos vendedores. Llegan a ser la pesadilla de sus padres. Las agresiones de hijos a progenitores se han duplicado en los últimos años. La cocina la hizo polvo, clavándole el cuchillo, de arriba quise frenarle y es cuando me una patada. Y luego ya cuando iba a echarme un puñetazo ya es cuando se puso mi mujer por el medio y la recibió. El año pasado, 4.000 familias denunciaron a sus hijos por maltrato. Solo así, un juez puede ordenar el ingreso del menor en un grupo de convivencia como este de Mariano Romera en Valencia. No se puede amenazar, ni insultar, ni agredir a un padre, ni romper nada del domicilio, ni nada de eso. Ayudamos a que defiendes y te salen a chispadas y te luego te das cuenta y dices... Hay una escalada agresiva que puede empezar desde comentarios despectivos, de déjame que no vales para nada, no quiero objetos, pero es otra de las cosas que va previa al problema de agresividad física. Yo soy de Tebes, yo cogía acciones y las tiraba, ¡pum! Y explotaba. Cuando lo vean negro, pues de todo, le decía de todo a mi madre. Empecé a pegar puñetazos por ahí, por la casa, vamos, que se me fue la olla. Los padres también acuden a terapia para averiguar en qué intervinieron ellos. Creo que Chima ha consentido demasiado, en aguantarle demasiado. A lo mejor tenía que haber parado los pies, no sé cómo, porque me sentí muy difícil. La tasa de éxito de las terapias de grupo es muy alta. No decía que van bien para ver, pero poco a poco se van dando cuenta que las responsabilidades de ellos, que han llegado aquí por pasar cierta barrera de respeto. Yo había aprendido muchas cosas, como a controlarme, no ser tan bocata como delante y los nervios están nosotros aquí. Yo me arrepiento por de hacer pasar lo que usted ha hecho pasar a mi madre, me arrepiento mucho. Los menores aprenden a canalizar la agresividad y a respetar la principal regla del juego. Sus padres pueden ser a veces el oponente, pero nunca el enemigo. Bueno, muy bien, entonces nos servirá eso únicamente como ambientación para prepararnos para el tema de lo que nosotros posiblemente vamos a recibir más adelante como llamadas al teléfono de la esperanza consultando por este tipo de situaciones. Por supuesto, no van a llamar los hijos, van a llamar los padres y principalmente las madres, que son las que se ven más afectadas por esta situación, para pedir ayuda. La situación entonces estará más o menos de esta manera. Vamos a entender por violencia filioparental, que como decía es el nombre técnico académico,
todas aquellas agresiones por parte de los hijos a los padres, ya sean físicas, verbales o a través de objetos o pertenencias de los padres. Es decir, los hijos pueden agredir físicamente a los padres, los hijos pueden agredir verbalmente a los padres y los hijos pueden, como se mencionaba en la introducción, pueden romper cosas que pertenecen a los padres con el ánimo de hacerles daño. El trabajo que vamos a hacer o que vamos a intentar hacer esta tarde no busca centrarse en los hijos, es bastante complejo. Vamos a intentar centrarnos en lo que es práctico, que es cómo ofrecerle ayuda a los padres, que es lo que nos interesa. Entrar a analizar el comportamiento de los hijos excedería bastante el alcance de esta reunión. Entonces, básicamente eso, la violencia que ejercen los hijos puede ser, como decía, verbal, física o a través de romper o dañar las pertenencias de los padres. La realidad en datos implica, pues bueno, que dicen los profesionales que básicamente lo que hacen, o las cifras que hay, tienden a indicar que solo 1 de cada 8 padres que está sujeto a la violencia por parte de sus hijos denuncia. Es decir, la mayoría de los casos no se conocen. Es cierto que hay una situación en la cual los padres empiezan a tomar más cartas en el asunto y a buscar ayuda, incluso a través de la denuncia, pero también es cierto que la mayoría de los casos, por un lado, no se conocen, por otro lado, a veces los que se conocen se resuelven extrajudicialmente y principalmente la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados o a ser conocidos de manera pública. También se menciona pues que bueno, el contexto jurídico está pensado para niños o para jóvenes que sean mayores de 13 años y los casos que estén anteriores a esta edad pues deberán ser resueltos en otros contextos que son extrajudiciales, porque es muy importante el contexto judicial o extrajudicial, porque el contexto judicial abre la puerta para ciertas ayudas, ciertos apoyos por parte de los estamentos gubernamentales que no se presentan o que no están accesibles cuando el niño aún no ha cumplido los 13 años. Es decir, en este caso, los padres tienen que hacer muchísimas más actividades por su propia cuenta, tomar mucho más la iniciativa para poder abordar esta situación. ¿Cuándo se presentan más este tipo de casos o cuáles son los contextos en los cuales podemos estructurar o mostrar un perfil de un niño o de un joven que agrede a sus padres? Principalmente hasta este momento son principalmente jóvenes varones entre los 14 y los 18 años que agreden principalmente a las madres físicamente. Las agresiones verbales a madres y a padres están un poco más equilibradas, pero siempre se agrede más a la madre. También se llama la atención sobre el hecho de que con más frecuencia van apareciendo cada vez situaciones en las cuales las hijas mujeres agreden a sus padres, tanto física como verbalmente. El contexto familiar, pues hasta ahora son normalmente familias de clase media, porque es muy importante destacar esto, porque en ningún caso son padres que no tengan educación, es decir, son padres con algún nivel de educación y son padres o familias en las cuales normalmente la situación económica está resuelta. Es decir, hay por lo menos 1 o 2 sueldos en la casa, los padres trabajan y como decíamos su nivel educativo es medio. Se hace énfasis también en ello por el hecho de que se busca que no se piense que son familias marginales, familias sin educación o familias pobres en las cuales se presenta el maltrato hacia los padres. Son familias, podríamos decir, como las nuestras, en las cuales pues hay situaciones que no se han controlado adecuadamente o no se han evaluado adecuadamente y entonces la consecuencia es la violencia. ¿Cómo funciona el maltratador? Este es un ejemplo de cómo sucede la situación en el día a día. Cuenta un profesional que ha tenido acceso a una situación de violencia filioparental. Dice, un día me encontré ante una madre que llevaba la cara vendada porque su hijo le había partido la nariz al darle con la hebilla del cinturón. La explicación del hijo es, lo hice porque la muy puta, perdón por la expresión, no me había lavado la camisa verde.
Ese es el motivo o la argumentación que da el joven para explicar haber golpeado a su madre. Parece muy significativo el hecho, pero ¿cuál es la reacción de los padres? El maltratado, el padre, funciona de esta manera. Un padre prefiere hacer cualquier cosa antes que denunciar a su hijo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tanto en los casos de violencia filioparental como en los casos de violencia de género, parece que tuviéramos claro que el primer caso debería ser denunciar. Es decir, consideramos que si la persona no ha denunciado, hemos de aclararle, insistirle o presionarle para que denuncie, pero los padres no se plantean eso ni por asomo. Me adelanto un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero cuando un padre o una madre toma la iniciativa de denunciar, normalmente han pasado hasta 8 años del primer episodio de maltrato. Es decir, se ha llegado a límites muy grandes, límites muy intensos o muy significativos para que un padre o una madre tome la decisión de denunciar a su hijo. Esto hemos de tenerlo muy en cuenta, pues porque sería bastante, creo que la palabra podría ser ingenuo de nuestra parte cuando recibimos una llamada de un padre o una madre que ha tenido un episodio de violencia por parte de su hijo, decirle pues que lo que hay que hacer es denunciar. Es cierto que este sería un paso correcto y adecuado, porque le abriría las puertas a ayudas que no están accesibles si no se denuncia, pero esto es más cierto, que los padres no se van a plantear el hecho de denunciar inicialmente e incluso durante, como decíamos, muchos años. También el contexto y la relevancia social que van teniendo estas situaciones en las personas, que se conozca cada vez más, que se hable más de ello, incluso que haya algunas figuras, algunos personajes representativos que sean abanderados de el que se ponga, el que se hable de estas situaciones, pues ayuda a que los padres cada vez se vayan concienciando más sobre lo que hay que hacer al respecto. Pero es cierto que nos falta muchísimo camino por recorrer en este tema. ¿Qué es lo que quizás vamos a escuchar al teléfono? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una madre o un padre nos llame para hablarnos de este tema? Normalmente, pues lo que nos van a presentar es una situación como la que tenemos reflejada aquí como ejemplo. Mi hijo tiene 14 años y me dice que soy patética. Lo presentamos en género femenino porque es la mayoría de los casos. Por lo menos el 56% de los casos son mujeres que han sido agredidas por sus hijos varones. Cada vez más, como decía, agredidas por sus hijas mujeres, pero hasta ahora principalmente por sus hijos varones. Me dice que soy patética, que no valgo para nada, que me avergüenzo de ti, cabrona, esto quiere decir insultos, que me has arruinado la vida, no me quieres, etc. Es más o menos el tipo de violencia verbal que se ejerce hacia las madres. En algunos casos, pues también cuando hay familias rotas, se dicen cosas como por eso te dejó mi padre, es que nadie puede vivir contigo, etc. Insultos y amenazas, y la situación se va haciendo cada vez más insostenible. Veremos más adelante que normalmente con el tiempo la situación no tiende a minimizarse, sino que al contrario, tiende a agravarse, a complicarse. Los episodios de violencia se irán haciendo más frecuentes y más intensos. Las víctimas aguantan hasta el final, como decíamos. Es decir, la denuncia es para los padres una situación extrema, más extrema que tener rota la nariz, más extrema que tener todos los muebles de la casa rotos, más extrema que no poder salir a la calle porque los hijos les acorralan, más extremo que el hecho de que los hijos les roben, les quiten las tarjetas, les quiten el dinero, las llaves del coche, etc. Entonces los padres pasan a ser casi unos inquilinos de, ¿cuál sería la expresión? De medio pelo. Esa expresión se entiende, unos inquilinos de baja monta dentro de su propia casa, sometidos por la tiranía o por el ejercicio de la violencia por parte de sus hijos. Normalmente una víctima, ante los primeros episodios de violencia que con frecuencia se pueden presentar a los 3 o a los 4 años,
La primera reacción normalmente pues es oponerse, pero con el paso del tiempo, al faltar las herramientas adecuadas para enfrentarse a los primeros episodios de violencia, pues la situación se va deteriorando. Todo esto puede empezar con un berrinche o con una pataleta, pues porque no se le ha comprado el videojuego, porque no se le compró la chocolatina en el supermercado, porque no se le llevó al parque, por esto o por aquello. Los primeros episodios suelen empezar muy temprano, pero normalmente no son entendidos por los padres como episodios de violencia, sino pues como berrinches, pataletas, etc. Y con frecuencia los padres y las madres, cuando diga padres me voy a referir, quiero decir padres y madres, ¿no? Así no me lío. Bien, con el permiso y con el apoyo de la Real Academia de la Lengua. Sí, solo basta con decir padres. Entonces, normalmente los padres tienden a justificar o a buscar explicaciones un poco académicas, técnicas, a justificar, etcétera, lo que está pasando, lo cual dificulta la intervención o un abordaje adecuado de la situación. Es decir, bueno, mi hijo hizo un berrinche, pero bueno, es que tiene mucho pronto, es que tiene mal carácter, es que es muy suyo, es que es así, es que tiene un mal día, etc. La segunda vez, pues bueno, la tercera, cada vez será más difícil explicar los comportamientos por las mismas circunstancias, pero los padres pues con frecuencia van inventando nuevas explicaciones. Es la edad, son las malas compañías, es la televisión, son los medios, es que en la escuela no le enseñan, etc. Esto dilata cada vez más y asienta, es decir, contribuye a que los episodios de violencia se conviertan en algo habitual y cotidiano, y a lo cual se llega cada vez más rápido. Es decir, si antes tenía que llegar a hacer 2 o 3 cosas antes de darle una patada a la puerta, ahora paso directamente a darle una patada a la puerta y lo que haré será tomarme 2 o 3 pasos para romper los platos de la cocina o para hacer otro tipo de cosas, como a lo mejor agredir a mis padres. Cada vez el episodio de violencia aparece con más rapidez. Lo de derrota como padres, lo que los padres buscan ocultar su derrota como padres, realmente es un concepto que está entre comillas, porque no es que sea cierto que los padres hayan sido derrotados. Lo que pasa es que los padres piensan que el mostrar, el hablar de la situación será visto desde fuera como una derrota como padres, como que no pudieron con el hijo, y eso dificulta el que los padres hablen o pongan en conocimiento la situación. Bueno, ¿qué pasa cuando los padres buscan ayuda? Resulta que cuando los padres buscan ayuda, con frecuencia se encuentran con propuestas o con alternativas que están claramente polarizadas, es decir, extremos. Hay un enfrentamiento profesional o una polarización profesional muy importante en cuanto a este tema. Está básicamente la perspectiva patológica, es decir, su hijo está enfermo, con lo cual pues hay que suministrarle la medicación adecuada, hay que ponerle en el tratamiento y en el seguimiento adecuada para curarle, para ayudar a dar marcha atrás o a controlar esta situación. Y hay la perspectiva puramente educacional o relacional, en la cual se plantea que la violencia es una consecuencia de la mala relación o de la mala educación que ha habido en la casa. No hay claridad, es decir, allí hay tanto profesionales que están muy decantados por la perspectiva patológica. Este hijo, este muchacho, este chico tiene un déficit de atención e hiperactividad, tiene un trastorno de personalidad, tiene un trastorno de la conducta y está mal diagnosticado o no ha sido diagnosticado adecuadamente. Cuando le diagnostiquemos adecuadamente, podremos darle el tratamiento que le corresponde. Esto implica pues ensayos con la medicación, ensayos pues con diferentes modelos de terapia, que normalmente son terapias de orden familiar. En eso parece que sí hay cierta coincidencia. Los abordajes que tienen que ver con la perspectiva de que no es una enfermedad sino un problema relacional, también buscan implicar a toda la familia. En esto parece que hay un poco más de concordancia. Pero la perspectiva patológica, su hijo está enfermo y hay que diagnosticarlo adecuadamente,
implica ese tipo de entendimiento del problema como una causalidad producto de una enfermedad o de un trastorno. La perspectiva relacional educativa implica que hemos contribuido a crear una mala relación que se ha manifestado, o se ha cimentado, se ha formalizado en unos comportamientos agresivos o violentos por parte del hijo, a lo que normalmente a partir de unos determinados planteamientos se ha dado en llamar el síndrome del emperador. En esto los profesionales pues pueden incluso hasta tirarse de los pelos. Algún profesional plantea pues en una conferencia pública que hay que dejarse de tanto síndrome del emperador y de tantas tonterías y diagnosticar adecuadamente a los muchachos. Los profesionales que hablan del síndrome del emperador como un contexto puramente educativo dicen, bueno, plantear que la causa es una enfermedad es quitarle la responsabilidad al muchacho y decirle, oye, tú estás enfermo, con lo cual no tienes que hacer otra cosa que medicarte y ya está, porque tú no tienes responsabilidad ni culpa en lo que está pasando. Entonces ahí los profesionales, más que integrar perspectivas, pues han tomado distancia hacia polos opuestos. Hay matices en este tipo de cosas, pero como decía, excede a esta reunión el análisis del comportamiento del muchacho. Vamos a intentar centrarnos, como decía, en lo que podemos hacer por los padres. Bien. Entonces, esto lo decíamos pues porque los padres se encuentran con esto y los padres van un poco perdidos. Casi que se les obliga a tomar partido. Bueno, o estás con esta perspectiva o estás con otra. Si estás con una perspectiva tienes que descartar la otra. Si estás con la otra tendrás que descartar a la una, si no, el tipo de ayuda que se le ofrece va a estar, digamos, no va a ser con la misma disposición que si una persona sencillamente asume, me decanto por esta posición, mi hijo está enfermo y voy a hacer todo lo que haya que hacer para curarle. O pues hay una mala relación familiar, una mala relación con mi hijo y también le implicaré, pero eso excluye la otra perspectiva. Cuando hablamos de la perspectiva patológica, básicamente a los padres se les plantea, hay que hacer un diagnóstico y hay que suministrar un tratamiento que implica una medicación y una ayuda terapéutica a su hijo. La otra perspectiva básicamente se sintetiza en una palabra. Hay un título que es el síndrome del emperador y una perspectiva de abordaje que es ponga límites. Básicamente, en eso podríamos reducir todo el tratamiento de la perspectiva educativa. Los padres allí más o menos se encuentran en la misma dicotomía. ¿Qué pasa? La medicación y el tratamiento en este sentido, de entender que mi hijo está enfermo, ¿va a curar a mi hijo? ¿Poner límites va a hacer que desaparezca la violencia? Es lo que se plantean los padres. Para nosotros, dentro del ejercicio de la ayuda que hagamos por ellos, es muy importante tener claras estas dos perspectivas, porque es la que se encuentra en los padres cuando buscan ayuda. O es esto o es esto. Características del maltratador. Bueno, al final no, posteriormente, porque hace falta editar algunas cosas, hemos de suministrar una información bibliográfica que ahora va por las 15 páginas con un resumen de lo que será la conferencia, en donde aparecen también algunas características de los muchachos que son maltratadores, de los niños o jóvenes que se comportan como maltratadores de manera violenta. La mayoría de ellos presentan unas discrepancias en su comportamiento dentro de la casa y fuera de ella. Es decir, fuera, pues bueno, muchachos que son agradables, simpáticos, con muy buena relación con sus iguales, es decir, con otros muchachos o con otros niños, normalmente preadolescentes, pero dentro de casa, pues normalmente se comportan de una manera mucho más violenta, malhumorada, agresiva, etc. Normalmente tienden a minimizar y a justificar o a negar sus actos violentos,
con frecuencia también utilizan unas conductas de control hacia sus padres que son desmesuradas, exageradas, desproporcionadas, etc. Se muestran con una intolerancia a la frustración bastante significativa. Mantienen ideas, ojo, con el curso Piensa Bien para sentirse mejor, mantienen ideas distorsionadas sobre la legitimación de la violencia. Es decir, es legítimo utilizar la violencia normalmente cuando no se me da lo que yo pido, cuando no se me presta el coche, cuando se me reclama porque he llegado bebido, cuando se me dice que qué es esta hierbita que encontré en tu mochila, etc. Pues ellos consideran que ahí es legítimo utilizar la violencia hacia los padres. Presentan habilidades de comunicación muy limitadas dentro de la casa, dentro del hogar. No expresan sus sentimientos, no hablan, no comentan sus problemas, por supuesto, ni mucho menos van a decir cuáles son sus notas en el colegio, menos, ¿no?, sus calificaciones, etc. Muchísimas dificultades para resolver problemas de manera adecuada y normalmente uso de la violencia para tratar de resolver los conflictos. Ya sabemos que de esta manera no se resuelven los conflictos, se mantienen o se agravan, pero ellos para evitar, para poner fin a los conflictos utilizan la violencia. Son estas y estas y estas, que se las pasaremos aquí por escrito. A tener en cuenta por el agente de ayuda. ¿Quién es el agente de ayuda? Nosotros. El que va a contestar el teléfono o el que se va a sentar aquí con un padre o una madre a charlar sobre el tema. Hemos de tener en cuenta como cosas importantes cuando vengan los padres en busca de ayuda. Los padres normalmente han tenido un recorrido emocional muy, pero muy intenso. Como decíamos, la media es de 8 años aguantando maltratos por parte de los hijos antes de denunciar y más o menos unos 6 años antes de buscar ayuda. Es decir, antes de decirle al vecino, al amigo, al cuñado, a otros padres, etc., mi hijo me agrede, mi hijo me ha pegado, mi hijo me da patadas, mi hijo rompe las cosas en la casa, etc. Los padres tienen una carga emocional y una historia de agresiones por parte de sus hijos bastante larga. Es decir, no es algo que haya aparecido hoy y entonces como apareció hoy, pues basta con decirle, pues denuncie, porque no hay que dejar que esto vaya más allá. Esto ya ha ido muchísimo más allá, tiene una historia bastante larga. Es importante, además de entender este historial y de imaginarnos la carga emocional que traen los padres y las madres cuando buscan ayuda, es importante tener en cuenta que ellos tienen una percepción de la situación y que esa percepción de la situación es denunciar a mi hijo, nunca. Esa percepción de la situación implica a mi hijo le pasa algo, con lo cual alguien puede hacer algo para que a mi hijo ya no le pase más eso que le está pasando. Básicamente la perspectiva es, se puede curar a mi hijo, no hace falta denunciar, esto no es una situación realmente que requiera una implicación muy intensa por parte de nosotros, sino que hay algo que se puede hacer, como inyectándole para que mi hijo se comporte de otra manera. Es muy importante, además de entender eso, el recorrido emocional y la perspectiva que tienen los padres del problema, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es muy importante reconocer ese paso que ellos han dado. Como cuando lo da la mujer que está siendo víctima de violencia de género. Dar ese paso cuesta horrores. Cuesta ponerse de todos los colores, implica un esfuerzo tremendo por parte de la persona que está sufriendo maltrato, con lo cual nosotros hemos de tratar de ponernos en su lugar y considerar efectivamente esto es un paso muy duro y muy importante para este padre o para esta madre. Y lo ponemos acá porque es importante reflejárselo. Reconocemos, ha hecho usted un esfuerzo muy importante para poner en conocimiento esta situación. Es de reconocer el esfuerzo que usted ha hecho.
También para que tengamos en cuenta nosotros cuando los padres vienen en busca de ayuda. Normalmente el paso de buscar ayuda de instituciones como la nuestra o de las instituciones oficiales del Estado que están intentando prestar ayuda en estas situaciones, pues cuando ellos vienen normalmente ya se lo han dicho a alguien más, a un amigo, a un familiar, a otro padre, etc. Es decir, ya lo han comentado con alguien más, pero normalmente pues lo que los iguales les dicen en esta situación no se corresponde con sus necesidades. Más o menos lo que les pasa a las personas que vienen buscando ayuda porque no la han encontrado fuera. Fuera normalmente pues se encuentran los juicios, las culpabilizaciones, las moralizaciones, los consejos, etc. Pero no ni la comprensión ni tanto de su situación emocional como de su perspectiva, del trabajo que han hecho, del dolor que han pasado, etc. Normalmente también hemos de tener en cuenta, es muy importante, que la víctima de la violencia tiene unas emociones que están mediatizadas por la culpa y por la vergüenza. Normalmente un padre pues piensa que lo ha hecho mal, algo no he visto, algo no he pillado y por eso la situación está como está. El padre se culpa, se responsabiliza y siente vergüenza de poner en común pues que su hijo le pega. Para un padre esto es muy vergonzoso y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El padre siente vergüenza, no podemos trivializar ni pasar por alto esa situación. Siente culpa y vergüenza. Además, como lo decía anteriormente, dentro de las reacciones de las personas de su entorno, pues hay un montón de reacciones que no son adecuadas y que normalmente se convierte en algo que podemos llamar como una victimización secundaria. Es decir, tu hijo te pega, pero ahora que vienes a contármelo, yo te voy a dar más duro a ver si entiendes. Es lo que pasa normalmente en estas situaciones. Tu hijo te pega, tu hijo rompe todos los muebles de la casa, tu hijo te amenaza, tu hijo te insulta, pero cuando vienes a mí a buscar ayuda, yo te digo que eres tonto por permitir que eso pase. O te digo que lo has hecho mal porque no has puesto límites. O te digo que denuncies. Es decir, hay una incomprensión total con la situación que están viviendo los padres en ese momento. Normalmente el maltrato, el malestar, el dolor, el sufrimiento, más la incomprensión de las personas de su entorno es lo que en últimas le lleva a buscar ayuda en las instituciones. Son como etapas que van quemando los padres, van quemando esas etapas hasta llegar a las instituciones. Por eso nosotros no podemos repetir los mismos esquemas. Su hijo le pegó, denuncie. Sería una solución bastante simplista. Hemos de retroceder y tratar de comprender su situación, ver el problema desde su punto de vista e intentar encontrar con él alternativas de solución que se adecúen a la situación que está viviendo, como veremos un poquito más adelante. ¿Qué debemos de tener en cuenta también, además de esos elementos que ya hemos mencionado? Que nuestra actitud normalmente es importante que pase por el hecho de ser receptivos, como se nos explica muy bien en el seminario de relación de ayuda, que como yo no lo dejaba muy claro, pues ahora el seminario de relación de ayuda lo ha retomado Ramón y esperemos que haya quedado más claro, ¿verdad, Regina? Receptividad total. Yo estoy para acompañarte y ayudarte a cargar tu dolor, tu sufrimiento, tu situación. Cuenta conmigo. Aquí estoy contigo. No me voy a hacer cargo de tu dolor, pero sí voy a ayudarte a llevarlo, a entenderlo, a desmenuzarlo, a hacer algo con ese dolor, con ese sufrimiento. Es importante, como ya sabemos, el facilitar que nos expresen sus emociones. Eso no es una papa caliente que tenemos que quitarnos de encima enseguida. Si está muy caliente, pues bueno, nos la cambiamos de mano, pero sigue contándome tus emociones, háblame de cómo te encuentras, porque seguramente cuando has ido anteriormente a contárselo a otra persona, te has encontrado con un portazo en la nariz. Denuncia, pon límites. Es que no has sabido hacerlo,
o es que tu hijo está enfermo, etc. Situaciones que no le permiten a la persona canalizar adecuadamente sus emociones y como consecuencia encontrar soluciones que sean adecuadas para su situación. Esforzarse tenía que haberlo puesto con negrilla o con mayúsculas, porque la relación de ayuda no se da porque haya pasado por el seminario de relación de ayuda, ni aunque haya tenido un profesor tan bueno como Ramón, ¿sí? Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Lo decía a ver si alguien lo decía. Gracias, Ana. Muy bien. Entonces, la relación de ayuda no se da, no fluye solo por el hecho de que yo esté en el teléfono de la esperanza, de que me haya leído el libro de la relación de ayuda, de que haya hecho las 14 o las 10, que ya van casi también por 14 sesiones del seminario de relación de ayuda, porque haya hecho las prácticas. Es decir, no se da por sí sola. La relación de ayuda, el ejercicio de la relación de ayuda es un esfuerzo que se espera que el agente de ayuda, nosotros, hagamos cada vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Es un esfuerzo. Escuchar las situaciones, las agresiones, las vejaciones que sufren los padres realmente es un esfuerzo importante. Que yo escuche como un hijo le ha roto la nariz a su madre porque no le ha planchado la camisa verde o porque no le ha lavado la camisa verde, a mí se me puede retorcer pues todo dentro de mi cuerpo, se me puede, ¿cómo se llama esto? Me puedo compungir, se me puede remover todo absolutamente dentro, a nivel de mis emociones, a nivel de mis creencias, a nivel de lo que yo considero correcto, conveniente, etc. Con ello quiero decir que el esfuerzo por mi parte como agente de ayuda tendrá que ser entonces mayor, para que fluya la relación de ayuda y yo pueda ponerme en sintonía contigo y ayudarte a cargar con tus emociones, con tus necesidades, con tus penas, con tu dolor, con tu tristeza, etc. Hasta ahí podríamos decir que todo esto podríamos sintetizarlo en una palabra que es esfuerzo. Es un esfuerzo. Para mí, como profesional, fue un esfuerzo digerir mucha de la información que encontré sobre este tema, porque tuve que leer casos y casos y casos y realmente pues me sentía muy compungido, rabioso, molesto, incrédulo ante muchas de estas situaciones, pero es la realidad, y para poder ejercer la relación de ayuda tengo que ir más allá de todo eso, y eso implica un esfuerzo importante. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a ayudar a los padres? Pues es importante saber qué cosas son las que sienten los padres, las que ellos dicen. Viendo un documental, luego les daremos la página web en la que está en Televisión Española, Documentos TV, se llama Hijos Maltratadores, luego les daremos la dirección correcta en la web. Pues aparece un documental en donde a lo largo de 1 hora de entrevistas, principalmente con 2 madres, lo que plantean las madres, de lo que hablan, es de su dolor. Su dolor. Yo esperaba encontrar pues emociones como la rabia, incluso quería encontrar el deseo de justicia o a veces de venganza por todo el dolor que han sufrido. Las madres hablan de su dolor. Me duele que mi hijo haga esto. Entonces eso puede llegar a ser sorprendente para una persona que se acerca por primera vez a esta situación. ¿Qué cosas entonces sienten los padres? Lo primero que decía que yo esperaba encontrarme era la rabia. No. ¿Sí? Normalmente nos encontramos con confusión. Cuando el hijo hace la primera pataleta, el primer berrinche, el padre pues no sabe muy bien qué hacer. A veces le da una palmada al hijo, un cachete que llaman, una pequeña reprimenda, pero normalmente como parte de su confusión, a ver si esto funciona. Con frecuencia también pues trata de mitigarse su pataleta, su berrinche, dándole lo que pide, ¿sí? A ver si esto contribuye a que la situación no vuelva a presentarse. Hay confusión. Cuando el hijo pega por primera vez a su madre, a su padre, los padres se quedan totalmente descolocados. ¿Pero cómo es posible esto?
Hay una gran confusión, hay dolor, tristeza, culpa. La culpa aparece muchísimo en los padres que son maltratados por sus hijos, es decir, me maltrata mi hijo, pero también me maltrato yo. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Pero no solo como una pregunta así general y ambigua, sino yo he hecho algo mal. Yo no lo he hecho bien como padre y, como decíamos anteriormente, llegar a creer incluso he fracasado como padre, porque mi hijo no se comporta como dentro de los cánones que a mí me gustaría que se comportara. Inseguridad muchísima, mucha de ella fomentada desafortunadamente por los abordajes que a veces hacemos los profesionales. El tipo de información que encuentran los padres con frecuencia contribuye, sobre todo en los primeros momentos, a aumentar su confusión, porque entonces les hablamos de perspectivas opuestas, o es esto o es aquello, pero las dos cosas no. No hay una tercera vía, no hay otro planteamiento que pueda darte luz acerca de un abordaje que sea exacto, correcto, adecuado para tu necesidad. Hay que ir buscando, hay que ir explorando, hay que seguir todos los días en la lucha tratando de encontrar nueva información, nuevas alternativas, nuevas propuestas para que yo pueda afrontar la situación con mi hijo. También los padres maltratados pues sienten mucha desilusión, hay un sentimiento importante de pérdida. Realmente esto es lo que entendemos normalmente como duelo. El padre hace un duelo o debe hacer un duelo, pero normalmente es un duelo no resuelto, porque ha perdido, tiene que echar tierra, sepultar todas aquellas esperanzas o creencias que tenía puestas respecto de la relación con su hijo. Mi hijo va a ser el niño modelo, estudioso, simpático, deportista, educado, que a mí me gustaría. Todo eso he de sepultarlo. Normalmente pues ese proceso no se hace adecuadamente porque los padres siguen esperando que con el proceso de cura de su hijo, cuando su hijo se cure, va a ser el hijo modélico que a mí me gustaría. Los padres normalmente que se atreven a denunciar son aquellos que logran dar un paso en la resolución de ese duelo. Esto ya no es posible, esto ya no fue como yo quería y he de despedirme de eso para poder empezar a hacer otra cosa, otra que sí sirva y que se adecue a las reales necesidades de mi relación con mi hijo. Vergüenza, miedo. Eso sí, todo el tiempo, y cuanto más tiempo pasa, pues más, cada vez más miedo, porque cada vez las explosiones de violencia son más rápidas y más inesperadas. Si antes la explosión de violencia era porque no me prestabas el coche, ahora será porque la sopa está muy caliente, o porque pues no me planchaste la camisa verde, o porque me miraste. ¿Por qué me miras? ¿Qué te he hecho yo para que me mires? Y entonces aparecen cada vez de manera más rápida y por hechos cada vez más insignificantes los episodios de violencia. Repaso del proceso de relación de ayuda. Regina Soriano Terol lo tendrá muy fresco, Ramón lo tendrá muy fresco, Ana lo tiene muy fresco, sí, aunque Ana lo hizo ya hace mucho más tiempo, etc. Pero he tenido llamadas a ese respecto. Bien, entonces, el proceso de relación de ayuda para nosotros que funcionamos como agentes de ayuda implica más o menos en las llamadas en las que hay la posibilidad de ejercer un proceso completo, 4 pasos. Esos 4 pasos son fundamentales. Normalmente no implica que sean pasos sucesivos, uno después de otro. Normalmente, pues estos pasos se mezclan, pero pasan indefectiblemente por el hecho de que la persona que llama o que busca ayuda se sienta acogida. Hemos de abrir los brazos, hemos de quitar todos nuestros esquemas que nos dificultan el relacionarnos con la persona, bajar la guardia, quitar las ideas irracionales, los muros, etcétera, tender puentes, que lo acabamos de trabajar en uno de los temas, para que la persona sienta confianza y crea que efectivamente aquí sí le podremos ayudar. No como ella inicialmente cree, que es curando a su hijo,
Pero sí, como el proceso de relación de ayuda dice, que es efectivo ayudar a las personas que vienen en estas o en otras situaciones. Primero entonces, acoger a la persona, hacerla sentir como en su casa y que está con la persona adecuada. Cuéntame, que yo sí te puedo ayudar. Insisto, luego iremos desmenuzando que la ayuda efectiva que le podemos dar seguramente no es la que espera, pero que sí es una ayuda eficaz. Identificar el problema y las emociones sería el segundo paso. Es decir, bueno, siéntete como en casa, cuenta conmigo, ¿y qué te pasa y qué sientes con eso que te pasa? Si eso se ha hecho adecuadamente, muy posiblemente podemos pasar al tercer paso, que a veces desafortunadamente nosotros tomamos como el primero, que es reestructurar. Ya sabemos que te sientes a gusto, con confianza aquí. Ya sabemos lo que pasa y ya sabemos cómo te sientes con eso que está pasando. Ahora, podemos plantearnos una forma de abordar esa situación distinta a lo que ya has intentado, que ya sabemos que no funciona. Solo se puede llegar a este tercer punto si los dos primeros puntos están suficientemente trabajados. No se puede llegar al primer paso. ¿Tu hijo te pegó? ¡Denuncia! Si me he comido los dos pasos anteriores. Con frecuencia, con mucha frecuencia, esto se sabe por el porcentaje de llamadas que se resuelven solo con la primera llamada, más o menos el 54% de las llamadas, si el primer paso se hace de la manera adecuada, se resuelven solo con ese primer paso. Acoger. Más de la mitad de las llamadas, más de la mitad, si haces ese acogimiento de la manera adecuada, problema resuelto en la primera llamada. ¿Por qué? Porque la persona entra entonces en su propia dinámica de confrontar, reestructurar, mirar otras perspectivas acerca de su problema e incluso programarse él mismo nuevos comportamientos. Si el primer paso no se da, apaga y vámonos. Comienza una lucha que a veces incluso cuando el llamante se resiste, se puede prolongar por más de una hora. Una lucha entre el agente de ayuda y el llamante por demostrar quién tiene la razón. Ese sería un proceso totalmente inadecuado. Ni tú tienes la razón, ni yo tengo la razón. Hay un montón de razones que vamos a tratar de resolver a través de esta llamada para que salga algo productivo, constructivo de toda esta situación. Si entonces se ha hecho adecuadamente los tres primeros pasos del proceso de relación de ayuda, podemos entonces plantearnos ¿qué se le ocurre entonces que podríamos hacer con esta situación? Y posiblemente el padre diga, posiblemente el paso siguiente sea denunciar. La denuncia implica, como decía, que la persona pueda servirse de un montón de recursos institucionales a los cuales no se tiene acceso si no hay denuncia. Pero insisto, no es el único camino ni el primero. Es un camino al que normalmente cuesta llegar. Mientras se llega a ese camino, pues hay que recorrer otros caminos, pues como puede ser la búsqueda de ayuda en el teléfono de la esperanza. ¿Ante quién se denuncia? Quiero decir, ¿cómo sería el procedimiento para denunciar? Normalmente, cuando la persona toma la iniciativa, normalmente la instancia más asequible es la policía. El protocolo de actuación de la policía le dice, en caso de maltrato hay que hacer esto. No sé si será la fiscalía, no sé si será la fiscalía. Exacto, la policía es el recurso más inmediato, más fácilmente accesible, y ellos inician el protocolo. Ya hay incluso establecido ese protocolo. Las instancias médicas, incluso los médicos, tienen, no sé si será en este momento la obligación, uno de los casos que vi, no lo puedo aseverar, pero en uno de los casos que vi se decía que el mismo médico estaba en la obligación de denunciar cuando sospechaba que había violencia, no de género, sino de un hijo hacia sus padres.
Entonces parece que eso como protocolo de intervención ya está debidamente establecido. También una de las madres decía, yo me cuido mucho de lo que digo en el médico, porque ya sé que el médico tiene la obligación de denunciar. La de la nariz rota, a saber si denunció o no. Una de las madres que decía efectivamente que iba con frecuencia al médico porque su hijo le pegaba, pues contaba historias, ¿no? Porque decía, si yo le digo al médico que mi hijo me pega, el médico inmediatamente va por el marido, lo primero por el marido. Irá primero por el marido y después, claro, cuando se aclare, irá seguramente por los hijos. Realmente lo que se plantea, pues es que denunciar es un mecanismo muy efectivo, pero, insisto, no es visto así por los padres. Los padres piensan que cuando se denuncia al hijo se le va a judicializar y se le va a encarcelar. Eso piensan los padres. Realmente a los menores se les ingresa en un centro de menores con ayuda terapéutica, etc. Pero también es cierto que no es en algunos casos una ayuda deseable, ¿sí? Ni en algunos casos, porque se ha visto que en algunos casos pues pasan cosas negativas en los centros de menores, ni deseables a nivel social, pues porque con frecuencia los padres, pues el saber que tienen un hijo ingresado es una carga, el saber que su hijo les va a culpar por haberle ingresado es otra carga, etc. ¿Ibas a decir algo, Silvia, respecto de esto? Varias cosas. Primero, por si no nos hacemos una idea de lo que puede ser esa violencia en las casas por parte de los hijos, si podéis rescatar por internet algún episodio de Hermano Mayor, ahí se veía claramente esa violencia dentro de las casas, porque si no, quien no lo haya visto no se hace una idea de lo que es. Y luego también, bueno, pues aquí, por lo que decías tú, sí que llegan llamadas. El otro día, no sé a qué compañero atendería, una señora lo derivaba de un médico que le había sugerido que se pusiera en contacto con nosotros. 3 hijos, 23, 20, chica de 19, el marido trabajando más horas que un reloj, y los hijos se habían apoderado de todo, de la casa, de violencia, y ella estaba tan acobardada que se había ido de casa a refugiarse en casa de un familiar porque no sabía cómo afrontarlo. Exacto, aparece incluso, gracias Celia, una de las afirmaciones que aparece, hecha por una madre, que la veremos al final, es que la madre se plantea que cuando su hijo vuelva a casa después del internamiento, ella tendrá que marcharse, porque no van a poder convivir juntos. Es decir, la madre no se plantea echar al hijo, ¿no? Que no digo yo que sea una solución adecuada, pero que más allá incluso que eso, la madre lo que se plantea es que ella se tendrá que ir de la casa. Bien. También sería interesante que nosotros supiésemos qué mecanismos se ponen en marcha cuando denuncia a la madre. Por ejemplo, si es un menor, ¿se le presta esa ayuda sin tener que salir de la casa y ser ingresado en una residencia para jóvenes de estos? O que nosotros, cuando la madre nos diga, es que no quiero que le metan en la cárcel, en un correccional, que nosotros también supiéramos un poco que no en todos los casos tiene que ir a un correccional, sino que se le presta otro tipo de ayuda. Exacto, una información adecuada puede ayudar también a tranquilizar a los padres. Lo tendremos en el documento que les haremos llegar posteriormente. ¿Okay? Esta mañana había un programa sobre este asunto y el juez Calatayud decía que lo principal, cuando estaban hablando más de los centros, es decirlo enseguida inmediatamente al centro. El centro debe tomar medidas y si no toma medidas, pues la policía luego sigue. ¿Qué se entiende por el centro? Eran los centros docentes. Ah, el centro docente. Y bueno, no era paternofilia, era, pues yo decía con otro. Y entonces decía, pero coincide en lo de los menores. Pero siendo menores, inmediatamente si eran menores de 13 años, es cuando los padres son los responsables. Mayores de 13 años, entonces ya empiezan a pensar, sobre todo el juez, el correccional, o en medidas sociales, que es este juez que impone muchas medidas sociales. Sí, empezar de trabajar en la ciudad y todo eso. Ok, bueno, entonces esto como repaso del proceso de relación de ayuda, que es para todos los casos,
pero especialmente para casos que implican pues un dolor intenso y una carga emocional muy intensa, como esta situación, o incluso pues la violencia de género, ¿no? Bien, o violencia machista. ¿Qué quieren los padres maltratados? Quieren algunas cosas que nosotros podemos hacer y otras que no solo no podemos, sino que no debemos hacer, ¿sí? Los padres maltratados quieren principalmente comprensión, porque con frecuencia están hartos de que les rechacen, les juzguen, les moralicen, les castiguen por la violencia que están sufriendo por parte de sus hijos. Entonces quieren principalmente comprensión, que alguien les diga, pues sí, su hijo le está maltratando y eso es muy doloroso para un padre. Quieren ayuda para su hijo, no quieren castigar a su hijo, no quieren reprenderlo, no quieren judicializarlo, encarcelarlo, denunciarlo, etc. Quieren que alguien ayude a su hijo. Como decíamos anteriormente, pues porque a su hijo le pasa algo y cuando se solucione eso que le pasa a su hijo, dentro de sus creencias está entonces que el hijo estará curado y que ya no ejercerá más la violencia. Los padres también quieren, esto es dentro de lo que no podemos hacer, soluciones para su hijo, por supuesto. En este sentido, los padres consideran y depositan la responsabilidad de curarse o el centro, el objetivo de la curación o de la ayuda a sus hijos. Hasta que un padre se implica en el sentido de qué puedo hacer yo que me implique a mí, que implica también ese esfuerzo por resolver la situación, pasa una temporada muy larga en la cual el padre está considerando que a su hijo le pasa algo y que por tanto la solución está en hacer algo para su hijo. Entonces, ¿quieren soluciones para su hijo? Que nosotros no podemos dárselas, por supuesto, y que con mucha frecuencia pues no encuentran tampoco en las otras instituciones. Y alternativas, que alternativas sí podemos ofrecerles nosotros en el sentido de, como decía ahora Amparo, ofrecerles información acerca de cuál es la realidad de la situación con respecto de su hijo, tanto de lo que puede pasar en unas circunstancias o en otras. No podemos darle nunca toda la información, pero sí podremos orientarles. Errores en la intervención con los padres que consultan por estas situaciones. ¿Qué fallos, qué meteduras de pata podemos tener nosotros? Por supuesto, pues la primera es intentar darles soluciones. El decir pues que denuncia es una solución. Ponga límites. Pues eso es otra solución que damos nosotros que tampoco sirve. Un hijo que le ha roto la nariz a su madre, ¿de qué sirve que le digas ahora, a estas alturas, que ponga límites? Pues eso es como querer detener un tsunami, qué sé yo, con un paraguas, por ejemplo. Voy a poner el paraguas para detener el tsunami. Es absurdo. Entonces, un error pues será intentar darle solución a los padres. Hemos de intentar encontrar juntos alternativas si hemos hecho adecuadamente el proceso de relación de ayuda, pero hemos de intentar encontrar alternativas, no dárselas, sobre todo porque no las tenemos, nosotros no tenemos esas soluciones. Bien, entonces, negar, rechazar o ignorar sus sentimientos en lugar de acoger su tristeza, decir usted denuncie, pasando por encima de su tristeza, de su malestar. Condenar al hijo, claro, es que estos hijos de ahora no respetan, no sienten ningún respeto por la autoridad, por los padres, son unos malcriados, pasan de todo, etc. También sería un error de parte nuestra, porque el padre no juzga a su hijo. El padre cree que le pasa algo malo a su hijo y que hay que ayudarle, no que hay que juzgarle. Mucho menos pues culpar a los padres. Encima de lo mal que se sienten, ya se encargan de culparles. El vecino, los profesores, los policías, etcétera, etcétera, se encargan de juzgarles y decir que son malos padres porque no han puesto límites. Minimizar o maximizar el problema, pues con mucha frecuencia pues nosotros tendemos a veces a exagerar una situación para la cual el padre lo que está buscando es orientación, ayuda, o trivializarla, minimizarla pensando que no será para tanto o que la solución a esta situación es fácil
¿Y qué consiste solamente? Pues en poner límites. En lo de los límites insisto mucho porque es de lo más usado tanto por los profesionales como por los no profesionales. Ponga límites, que eso arregla la situación. Llegar a ese proceso de puesta de límites implica un proceso terapéutico importante en el cual normalmente se espera que esté implicada toda la familia para que se pueda corregir una situación en ese sentido. Decirle, ponga límites, pues el paraguas